Quiero hablarle en esta tarde ya acerca de las palabras de Jesús en la cruz y su significado. Leímos 7 pasajes donde hay 7 dichos que dijo el Señor, y cada uno de ellos hay algo que extraer, un significado para nosotros. Ahora la Biblia declara que Jesucristo es el Verbo eterno. Así es. En Juan 1 dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y termina en el versículo 14 diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra verbo en el idioma original el griego es logos, que significa palabra, y algunas traducciones dicen claramente: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice que esa palabra se encarnó, que fue hecha carne. ¿Por qué nos dice eso? Que Cristo está refiriéndose al unigénito del Padre, a Jesucristo. Él es la palabra eterna hecha carne, encarnada. Así es que Cristo es la palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Él dijo también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y se acuerdan que también cuando le preguntaban cuál es el camino, Señor, en Juan 14 versículo 6 declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo era y es la verdad, la palabra encarnada, que es la verdad, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire Juan 8 en sus Biblias, por favor. Juan 8 versículo 31. ¿Qué pues diremos? Juan 8. Estoy en Romanos, con razón. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y adelantito en el versículo 36 dice el Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es una contradicción. El Señor no está diciendo cosas diferentes. Es que Él es la palabra, y Él es el que da libertad. Él es la verdad. Amén, hermanos. Con razón Él mismo dijo allá en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, las escrituras, dan testimonio de Cristo, porque Él es la palabra, y Él es el que da vida eterna. Para que una persona pueda ser salva, necesita escuchar el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Porque dice la Biblia: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y le dice: ¿cómo va a ser salvo si no ha creído? ¿Y cómo va a creer si no ha oído? ¿Y cómo va a oír si no hay quien les predique? ¿Qué? La palabra de Dios. Y termina diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo vuelve a lo mismo. Cristo es la palabra es su verdad, es verdad. Por su palabra es que podamos encontrar vida eterna, salvación. Por su palabra, por el Hijo, es que somos libres, tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, para que un cristiano pueda ser salvo, necesita la palabra, necesita a Cristo. Cristo es la palabra. Para que un cristiano pueda crecer espiritualmente, también necesita la palabra. Porque la Biblia dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia habla de Cristo. Para que un cristiano crezca en gracia, crezca en conocimiento de su Salvador, hay que ir a la palabra.
Para que un cristiano pueda llevar fruto, hay que permanecer en Él. Dijo Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en mí, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿quién es Cristo? La palabra. Cuando dice permanecer en mí, está hablando de permanecer en la palabra, de meditar en la palabra, de escudriñar la palabra, porque Él es la palabra. Y así lo vamos a conocer y vamos a permanecer en Él y vamos a llevar fruto. Pues esta mañana, las últimas palabras de Cristo, vamos a estudiar las últimas palabras de Cristo antes de morir. ¿Por qué? Porque ellas nos revelan rasgos de quién era Él y lo que estaba en su corazón cuando estaba clavado en esa cruz, dando su vida por usted y por mí. Lo primero que dijo, lo leímos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Fíjense, está muriendo. Está a punto de dar su vida en la cruz del Calvario. Alguien dijo, ¿verdad? Las palabras que una persona dice antes de morir, pues son bien importantes. Pueden ser sus últimos deseos, pueden ser sus últimos encargos, instrucciones. Pero doy gracias a Dios que yo pude estar con mi papá en sus últimos momentos antes de que muriera. Y yo estaba poniendo mucha atención a lo que mi papá, cada palabra que mi papá decía. Entre su suspirar con mucha dificultad, porque casi no podía respirar, dijo algunas cosas. Y doy gracias a Dios que pude estar ahí para escuchar lo que él estaba diciendo. Ahora se imagina el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, dando su vida en la cruz del Calvario. Las últimas palabras deberían ser muy importantes para usted y para mí. Aquellos que decimos que creemos en Él, que nuestra fe está en Él, que Él es nuestro Salvador, que le amamos a Él. Entonces, ¿qué quería enseñar? ¿O qué podemos aprender de las palabras de Cristo estando en la cruz? Las primeras palabras que salieron de su boca fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo esto, hermanos. Ese fue su deseo, oiga bien, para sus verdugos, para aquellos que le escarnecían y le injuriaban, para aquellos que le azotaban y lo clavaron en la cruz, para aquellos que le aborrecían y lo acusaron falsamente, para aquellos que lo sentenciaron injustamente a muerte, para aquellos que lo abandonaron en su hora más negra. ¿Sabe lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas sus palabras fueron para usted y para mí, porque fue nuestro pecado que clavó a Cristo en la cruz del Calvario. No fueron los romanos, no fueron los judíos religiosos fanáticos. Fue su pecado y mi pecado lo que clavó esa es la razón que vino Cristo, a dar su vida por pecadores, usted y por mí. Y ese era el deseo de su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esas palabras nos revelan algo bien importante en el carácter de Cristo, y eso es su misericordia. Dios es infinitamente misericordioso. ¿Sabe usted lo que significa la palabra misericordia? Es lo opuesto a la palabra gracia. Gracia significa cuando Dios nos da lo que no merecemos. Es el favor inmerecido de Dios. Dios nos da bendiciones que no merecemos. La salvación no la merecemos. La vida que tenemos diariamente no la merecemos, pero Él nos lo da por su gracia. Qué bueno que dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén, hermanos. La gracia, su gracia es mayor que mi pecado y su pecado. Dios es un Dios de gracia. Y la Biblia dice que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Amén. Pero también Dios es un Dios misericordioso. Cristo nos estaba demostrando su misericordia. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y usted y yo, si Dios nos diera lo que merecemos, usted y yo, ¿qué es lo que merecemos? El infierno, la condenación al infierno, porque esa es la paga del pecado.
la muerte segunda. Y la muerte segunda es el lago de fuego. Eso es lo que merecemos usted y yo. Nadie aquí somos suficientemente buenos para merecer el cielo. Todos somos pecadores. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que lo que merecemos es el infierno. Eso es lo que merecemos. Un tonto por ahí estaba diciendo, yo quiero que Dios me dé lo que merezco. No sabes lo que dices. Qué bueno que Dios no nos da lo que merecemos, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, no nos paga conforme a nuestros pecados. Me encanta lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por sus misericordias no es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Cristo nos está demostrando su misericordia. También esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos demuestran su amor. Su amor. Hermanos, el amor que tiene aún para sus enemigos. Y por allí hay un versículo que dice al cristiano que usted y yo debemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Sí o no? ¿Y sabe lo que estaba diciendo? Cristo nos estaba poniendo el ejemplo. Él nos estaba demostrando lo que es amar al enemigo, no desearle nada mal, pedir que Dios los perdone. Amén. Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En resumen, ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Él, porque Él dio su vida por mí. Porque su amor me conmueve. Dijo el profeta Isaías, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe qué es lo que estaba hablando Cristo en la cruz del Calvario? Estaba haciendo una oración por usted y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué, hermano? Jesús nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no haya estado dispuesto a hacer. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oiga lo que dice la Biblia en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Te han hecho algo? ¿Te han dañado? ¿Te han herido? ¿Te han insultado? ¿Te han desilusionado? ¿Te han atacado? Eso es lo que hicieron con nuestro Salvador. Y él, su oración fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El deseo de que Dios los perdonara, no de que Dios los condenara, no de que Dios tratara con ellos. Amén. Hermano, cuide su corazón. La falta de perdón, ¿sabe lo que pasa? Lo que hace en el corazón de un cristiano, lo amarga. Y la Biblia dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Dejéis de alcanzar la gracia de Dios y muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, cuando se brota una raíz de amargura. Entonces hay mucho que aprender aquí del corazón de nuestro Señor Jesucristo, que lo azotaron, lo golpearon, lo abofetearon, lo escarnecieron, le pusieron esa corona de espinas, le escupieron en su rostro, y aún así lo que estaba en el corazón de nuestro Señor es, Padre, perdónalos. Amén. ¿Qué derecho tenemos usted y yo para no perdonar? ¿Cuántos pecados me ha perdonado y me sigue perdonando el Señor? ¿Cuántas veces traiciono a mi Señor? ¿Cuántas veces le doy la espalda a mi Salvador? ¿Cuántas veces me olvido de Él? ¿Cuántas veces peco sabiendo que estoy pecando y de todas maneras peco y Él me sigue perdonando porque sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Qué excusa tengo yo? ¿Qué justificación tengo yo para no perdonar a otros que me hacen daño a mí, que me ofenden a mí?
El cristiano debería de ser el que más perdona, el más rápido a perdonar. Amén. Sin embargo, ¿cuántos cristianos se les ha ido el gozo? Están tristes, no quieren ni siquiera pueden sonreír, porque están llenos de raíces de amargura, por algo que me hicieron, por esto que me pasó. Déjeselo al Señor, hermanos. Ore, la Biblia dice que si vamos a ser hijos de Dios, que debemos de orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos hacen daño. Y Él nos puso el ejemplo. Las segundas palabras que dijo el Señor en la cruz se encuentran en Juan 19:26, cuando le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, que era Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, dice la palabra de Dios. Esto revela su humanidad, la humanidad del Señor. Jesús, hay un dicho por ahí que María, la madre de Dios. ¿De dónde sacan eso? Si Dios tuviera mamá, Dios dejaría de ser eterno. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si Dios tuviera madre, entonces alguien hay antes de Dios. ¿Pero qué no Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios, pero también Jesús fue hombre. Por eso Él mismo decía el Hijo del Hombre. Se encarnó, se humanizó y tuvo una madre humana que fue María. María, la madre de Jesús, pero no es la María, la madre de Dios. Eso es blasfemia. Dios no tiene mamá, porque Dios no tiene principio ni fin, ni hay nadie antes que Él ni después de Él. Jesús honró a su madre terrenal hasta el último momento antes de morir. Se aseguró de que ella sería cuidada, amparada, protegida y que sus necesidades materiales serían mitigadas. Por eso se le encargó a su discípulo, al único, a propósito, que estuvo a la pie de la cruz. Todos los demás se fueron, huyeron. Juan se quedó ahí. Y pues a él le encargó su madre. ¿Sí me está siguiendo? Dice la Biblia en Efesios 6:2, a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Anoche le prediqué esto a los jóvenes. A propósito, tuvimos una bonita reunión de jóvenes. Tuvimos un buen grupo, creo que éramos como 40 aquí, jóvenes que vinieron anoche. Y les prediqué acerca de la importancia de esa palabra honrar. Y cómo es la clave, oiga bien, la clave para que te vaya bien en la vida, para que Dios te bendiga. Ser una persona que honra y que es honorable. Amén. Pues Dios le pide a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos puso nuevamente el ejemplo, preocupándose de su madre, honrando a su madre terrenal, a María. Pero esto no fue un mandato para todo creyente de hacer de María su madre, ni tampoco una declaración que María debería ser considerada la madre de los creyentes, ni tampoco fue ni es madre de Dios. Fue simple y sencillamente un hijo, humanamente hablando, pensando, preocupándose y honrando a su madre terrenal antes de morir. Y como siempre, Él nos dejó su ejemplo. Dice Proverbios 23:22, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Terceras palabras que pronunció el Señor se encuentran en Lucas 23:43. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo esas palabras? A uno de los malhechores que estaban crucificados con Él, ¿verdad? Uno lo escarneció, uno se burló, uno no quiso creer. El otro dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. ¿Sí o no? Y el Señor voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración, oiga bien, nos revela lo sencilla que es la salvación. Es por fe y no es por obras. Amén.
Ese malhechor no pudo hacer nada para cambiar su pasado. No pudo hacer nada para hacer reparación, restitución. Nunca pudo devolver aquello que había robado. Nunca pudo hacer una buena obra. Nunca pudo obedecer un mandamiento o principio. Ni siquiera se bautizó. Ni siquiera se bautizó, no se bajó de la cruz. Sin embargo, Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de lo que Él, de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo por usted y por mí. Eso es lo que nos diferencia a los que creemos en la salvación por fe, por gracia, por medio de la fe, y aquellos que creen que hay que añadirle sus obras. Si es por obras, entonces ya no es por fe, ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obras. La Biblia dice eso. Ya que por las obras de la ley ninguno será justificado, dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Amén. La religión dice: no, pues Cristo hizo su parte, tú tienes que hacer la tuya. Eso ya es un evangelio diluido, distorsionado, pervertido. ¿Cómo que tú tienes que hacer tu parte? Si yo tengo que hacer mi parte, ¿para qué necesito lo que Cristo hizo por mí? Él vino a buscar y a salvar completamente al pecador. Él ofreció el único sacrificio aceptado delante de Dios, su sangre derramada. Y bien dice la Biblia en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? Hay mucha confusión hoy en día, mucho cristianismo diluido, de nombre nada más. Mucha gente que se cree cristiana, pero no tienen su fe únicamente puesta en Cristo. Le preguntaron a Cristo: Señor, ¿y a dónde vas? ¿Cuál es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. No tienes que añadirle nada ni quitarle nada. Es tu fe en Cristo nada más. Tu confianza. Decir: Señor, soy un pecador que merece ir al infierno, Señor, pero me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe, mi confianza en ti. Y el momento que usted pone su fe en Cristo, Él le perdona. La Biblia dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien sencilla la salvación, no es complicada, pero las religiones lo complican, la complican. Nadie puede hacer nada para ser salvo, ni nadie puede hacer nada para mantenerse salvo. Y de la misma manera nadie puede hacer nada para perder su salvación. Mire, si yo tuviera que mantenerme salvo y yo pudiera perder mi salvación, lo hubiera perdido el primerito día que fui salvo. Porque ese mismo día ya le fallé a mi Señor, ya le desobedecí, ya pequé. Todos los días pecamos. Todos los días le fallamos a Dios. Por eso la salvación no depende ni de usted ni de mí. Yo no puedo mantenerme salvo. La Biblia dice en 1 de Pedro que somos guardados por el poder de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jamás es jamás. No es temporal, no es hasta que la riegas. No perecerán jamás. Amén. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y luego el siguiente versículo dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahí es que la salvación depende de ese factor, de ese factor nada más. ¿Tienes al Hijo o no tienes al Hijo? No a qué religión perteneces, no si te has portado bien, no si no has cometido algún gran pecado por ahí. ¿Sí me está siguiendo? Cuando Cristo murió por mí en la cruz de Calvario, estaba muriendo por mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, mis pecados futuros, porque yo ni siquiera nacía.
Todavía ni nacía y Él ya conoce todo. Él conoce mi principio y mi fin. El día que nací, el día que voy a morir. Y cuando murió por mis pecados, cuando derramó su sangre por mis pecados, murió por todos mis pecados, desde el primero hasta el último que voy a cometer. Así es. No, es que si usted enseña eso a la iglesia, es una licencia para pecar. No. Porque cuando uno reconoce el precio que se pagó y el significado de la gracia de Dios, uno quiere vivir agradando al Señor. Y sí le fallamos, y sí pecamos, sí nos caemos, pero hay por ahí un versículo que dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No queda postrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que sostiene su mano. Así es. Es vida eterna, no es vida temporal. Es vida eterna. Y bien dice el siguiente versículo en primera de Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis tiempo presente, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La salvación es bien sencilla. Siguientes palabras que pronunció el Señor se encuentran en Mateo 27:46, cuando dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que traducido esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos dichos describen la verdadera agonía que sentía el Señor. No era tanto el sufrimiento físico, hermano. ¿Sabe qué es lo que más le dolió al Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario? Que por primera vez en la eternidad, su Padre, el Padre Celestial, el Dios del cielo, que es santo, 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 le dio la espalda a su propio Hijo. Pastor, ¿pero cómo dice eso usted? Hermanos, es que fallamos en entender la santidad de Dios, la naturaleza de Dios. Dios es un solo Dios, no hay 3 dioses, es un solo Dios, manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene una función. Dios Padre nunca ha dejado su trono de gloria. Él está sentado en su trono. Él es el creador, Él es eterno. Amén. Nunca se mueve, nunca cambia. Y Él está sentado en su trono. Dios el Hijo vino a este mundo a tomar forma de un ser humano para hacer el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y 40 días después ascendió al cielo, fue llevado a la diestra de Dios, y ahí está, sentado a la diestra del Padre, hasta el día que Dios decida. Entonces va a venir por los suyos otra vez. Amén. Y el Espíritu Santo es el que ahora está trabajando, porque el momento que un creyente acepta a Cristo como su Salvador, Cristo dijo que su Espíritu viene a morar en nosotros. Él es el que nos sella y Él es el que mora en el creyente hasta el día que Cristo venga por nosotros. Amén. Él es el que habla a nuestro corazón, es el que da convicción al creyente. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Pero Dios es santo, 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 completamente apartado del mal. Envió a su Hijo a una misión rescate. Y Él tuvo que tomar nuestro pecado y ponerlo en su cuerpo. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo, lo pagó por nosotros. La Biblia dice en Gálatas que fue hecho pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue, dice las palabras, maldito por nosotros. Y en ese momento ni siquiera el Padre pudo ver a su Hijo. Nunca habían estado separados, nunca habían estado fuera de comunión, para que me entiendan, hasta ese momento. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado ofende a Dios. El pecado es abominable a Dios. Y en ese momento el Hijo fue hecho pecado por usted y por mí. Qué tremendo. Qué tremendo.
Y entonces en ese momento, por eso dice, por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue indudablemente el momento más duro, más difícil que pasó Cristo. El momento en el cual su Padre Celestial le daría la espalda. Es un principio tan sencillo de entender y a la vez tan difícil que muchos eruditos, agnósticos y sectas no pueden captar por su ceguera espiritual y dicen, pues ¿cómo puede ser el mismo Dios y venir y ser otra persona? Nada más porque no lo entiendes no quiere decir que no sea posible. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Jesús es Dios, Él es la palabra. En el principio era con Dios y era Dios y por Él todas las cosas fueron hechas. Pero en ese momento el pecado lo separó de Dios. Hermanos, Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Que si decimos que estamos en comunión con Dios pero andamos en tinieblas, mentimos, dice, mentimos, no es cierto. No puedes andar en comunión con Dios y en el pecado al mismo tiempo. Por eso dice la Biblia más adelante, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano no pierde su salvación cuando peca. El cristiano pierde su comunión con Dios cuando peca. Y cuando perdemos la comunión con Dios, ¿sabe lo que perdemos? Oraciones contestadas, bendiciones que Él quiere darnos. Porque un buen padre no va a bendecir a un hijo desobediente, ¿verdad que no? Y Dios es un buen padre. Y Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón. Está caliente aquí, hermanos, deberíamos de prender los aires o algo. Ya está poniéndose caliente. Luego empiezan a dormirse cuando está caliente. Deme unos minutitos más y termino, por favor. El pecado separa de Dios. Mire Salmos 22, bien rapidito, Salmos 22. Interesante que esto que vamos a leer ahorita fue escrito como unos 1000 años antes de Jesucristo. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario. Este es el salmista David escribiendo, pero no era David, era el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios. Y mire, interesante lo que vemos aquí, versículo 1, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has, qué? ¿Por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Cristo pronuncia allá en Mateo. ¿Será la misma persona? Sí, es la misma persona. Le voy a decir por qué. Porque creemos en la inspiración de las Escrituras. El autor de la Biblia, de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Cristo es Dios. Y Cristo es la palabra eterna hecha carne. Y aquí está dándonos un cachito de cómo Él se sentía en la cruz del Calvario. 1000 años antes de que sucediera. ¿Se puede imaginar? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así es como nuestro Señor se sentía en este momento. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Se acuerda cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, dile al Padre que bájate de ahí? ¿Se acuerdan? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios.
No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermano, el Señor estaba quebrantado. El Señor estaba quebrantado. Eso es lo que quiere decir. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Clavaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Ahí estaba la gente observando a Cristo, meneando la cabeza, diciendo: salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Estaba sediento y le dieron vinagre a tomar. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no me menospreció ni me abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ay, hermanos, mucha alegoría aquí. Es un libro poético, el libro de los Salmos. Por una parte está David escribiendo las palabras, pero detrás de él está el Espíritu Santo inspirando, y detrás de ahí es Cristo diciéndonos cómo se sentía en la cruz del Calvario. El pecado es abominación a Jehová. ¿Cómo podemos andar tan a gusto con el pecado? Cuando a nuestro Señor le costó su vida, le costó su separación de su Padre Celestial, porque estaba cargando con mi pecado y tu pecado. Y nosotros hasta lo disfrutamos y hasta lo defendemos, cuando le costó a nuestro Señor su vida. Esta noche es Santa Cena, y vamos a ser recordados al observar la cena del Señor, que no podemos tener comunión con Dios y andar en pecado no confesado en nuestras vidas. No vaya a faltar. En Juan 19:28 se encuentran las siguientes palabras que dijo el Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. De alguna manera el Señor, esperando que se compadeciera alguien de Él en ese momento. Pero no hubo quien se compadeciese del Señor. Y en vez de darle agua a beber, le dieron vinagre a beber y hiel. En Salmo 69:21, otro salmo mesiánico, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Qué crueles. Qué cruel es el pecador. Qué cruel es el pecado, qué crueles somos los pecadores. Así trataron a nuestro Salvador. Lucas 23:46 dijo Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, qué bueno es saber que la muerte no es algo final. Qué bueno es tener fe. Qué bueno es saber que nuestro espíritu está en las manos de Dios. Cuando Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe que el cristiano también puede tener esa seguridad? Mire, 1 de Tesalonicenses 4:13. Ya estoy terminando. 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Así le llama la Biblia a los creyentes que mueren. Les llama que están dormidos. Dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Me acuerdo cuando mi papá murió. Sí duele. Sí duele. Pero esta vez me tenía que recordar cuando teníamos el ataúd aquí de mi papá, que él ya no estaba ahí. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y aquí la Biblia nos dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Mi papá le entregó su vida a Cristo. Mi papá dio testimonio de ser hijo de Dios y servía al Señor. Y cuando el Señor lo llamó a su presencia, ¿sabe qué? Él simplemente abandonó el cuerpo para estar presente al Señor. Dice la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bueno es saber que uno es salvo. Qué bueno es saber que nuestra esperanza está en Cristo y que Él vive, Él vive. Y como Él vive, un día viene por nosotros que creemos en Él. ¿Sabe usted a dónde va su espíritu después de su muerte? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a María, ¿crees esto? O a Marta, ¿lo crees? Porque esta es la clave, que lo creamos, que tengamos fe, hermanos. ¿Lo cree usted, querido amigo, querido hermano? Que su alma, su espíritu está en las manos de Dios y que Él viene por usted otra vez. ¿Sabe? Los que no tienen esperanza, cuando muere un ser querido, se perdió toda la esperanza, se acaba todo. Lo único que hacen es llorar y gritar y gemir en desesperación, porque ya nunca van a volver a ver otra vez a ese ser querido. No saben, no tienen esperanza. Pero el cristiano sí tiene esperanza. Y si esa persona puso su fe en Cristo, también creemos que le volveremos a ver, porque Dios es fiel a cumplir su palabra. Por último, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué había sido consumado? La paga por nuestros pecados, el sacrificio requerido por Dios. Mire Hebreos 9:24, ahí ya estamos terminando. Hebreos 9 y versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario. ¿Ya lo encontró? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando al Señor? Él viene por usted. Él viene por usted y por mí. Capítulo 10, versículo 10. Ahí mismo en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para... El Señor repite esto varias veces.
hecha una vez. Ya nunca Cristo va a volver a morir por los pecados del mundo. Ya lo hizo una vez y con eso fue suficiente, una sola vez, para siempre. Versículo 11. Y a propósito, por eso no necesita estar aceptando a Cristo a cada rato. Aquellos que dicen, yo le acepto todos los días, es porque no han comprendido lo que es aceptar a Cristo. A Cristo se le acepta una vez en la vida. Y si fuiste sincero y verdaderamente recibiste a Cristo, ya nunca vuelves a ser la misma persona. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La salvación es una vez para siempre, hermano. Yo fui salvo en 1990, en el verano de 1990. No se me olvida el día que yo levanté mi mano para recibir a Cristo y que me enseñaron con la Biblia. Yo le pedí a Cristo en oración, Señor, sálvame, perdóname. Y desde ese día yo sé que soy salvo. Cristo me dio esa plena seguridad. Y no es que me crea más que nadie, yo soy un vil pecador que merezco ir al infierno. Pero yo sinceramente le pedí a Cristo que me salvara, y yo creo cuando Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se trata de fe, no que si Dios puede o no puede, se trata de que si tú crees o no crees. Dice versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Mis pecados quedaron enterrados en lo profundo del mar, como está lejos el oriente del occidente, así alejó mis pecados de mí, y ya nunca más se acordará de mis pecados. Todo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la salvación, querido hermano, hermana, querido amigo. Maravillosas, preciosas palabras que Cristo dijo que son para usted y para mí. Consumado es, acabado está. Ya no necesita añadírsele nada, ya no necesita hacer tú nada. Yo ya lo hice todo por ti. Que nunca se nos olvide el precio que fue pagado, hermanos. ¿Está usted seguro de que cuando usted muera, que usted haya sido perdonado, que Cristo es su Salvador personal? Ha habido un tiempo que usted tiene presente en su mente, en su corazón, que usted le entregó su vida a Cristo. Si hay alguna duda, hermano, arregle eso de una vez por todas, querido amigo, arregle eso de una vez por todas. No tenga dudas, no viva dudando. Tenga seguridad, tenga confianza de que Dios cumple sus promesas. Aún en su muerte el Señor nos estaba animando, nos estaba amonestando, nos estaba exhortando, nos estaba dando seguridad. Qué grande es nuestro Salvador. Qué perfecto su sacrificio en la cruz del Calvario. No necesitamos añadirle nada. No necesitamos añadirle nuestras obras, ni añadirle una religión. Solamente necesitamos a Cristo. Amén. Vamos a orar, todos ojos cerrados, nadie mirando. Señor, bendice esta invitación.